Esta semana, acompáñenme a explorar los misteriosos orígenes de una de las más grandes civilizaciones de la historia, el Imperio Maya. Los mayas surgieron en las selvas lluviosas de Mesoamérica y construyeron grandes ciudades de piedra. Durante casi un siglo, los arqueólogos ubicaron el apogeo de la civilización maya en el primer milenio después de Cristo. Pero ahora nuevos y revolucionarios descubrimientos lo ponen en duda. ¿Cuándo fue en verdad el momento de apogeo de los mayas? Para determinarlo, iré hasta lo profundo de las selvas guatemaltecas. Atravesaré ciénagas. Por aquí hay cocodrilos. ¿En serio? Y revelaré las primeras evidencias de sacrificios de sangre en el mundo maya. Está sangrando por el pene. Estamos buscando la verdad y llegaremos hasta cualquier extremo para hallarla. La civilización maya está llena de misterios. Sabemos que construyeron ciudades majestuosas de piedra en México y Centroamérica durante el primer milenio de la era cristiana. Sabemos que los reyes mayas ordenaron construir estos monumentos, pirámides y templos adornados con símbolos de su poder. Pero hay aún muchas cosas sobre los mayas que no sabemos. Estas son las ruinas de Palenque, una ciudad construida por Pakal el Grande en el siglo VII después de Cristo, una era que muchos consideran como el punto más alto de la civilización maya, aunque probablemente no lo fue. Soy George Bernstein. Estoy una vez más en Mesoamérica para explorar los orígenes de los mayas. Pakal el Grande gobernó la clásica ciudad maya de Palenque entre los años 615 y 638 de nuestra era, una época que muchos arqueólogos consideran como la edad de oro de esta civilización. Pero, ¿realmente lo fue? Para determinarlo, le he pedido a la doctora Mary Miller de la Universidad de Yale que me acompañe aquí a la Plaza Mayor de Palenque. Mary, he estado aquí antes. He explorado el sitio. Mucha gente afirma que esta es la cumbre de la civilización maya. ¿Por qué las cosas son tan grandiosas aquí? Ciertamente fue la época de la mayor cantidad de edificaciones. Estas fabulosas estructuras que han sobrevivido 1300 años hasta el presente, poblaciones más numerosas y los más grandes logros en materia de astronomía, matemáticas, escritura, incluso tal vez poesía y sin duda en materia de arte. Mary me dice que estos logros se alcanzaron durante una época de la historia maya, conocida como período clásico. Entre los años 250 y 900 después de Cristo, los mayas levantaron ciudades a través de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Por más de 6 siglos fueron la civilización más grande de las Américas. Para ver evidencias de los logros mayas del período clásico bajo el reinado de Pakal, entramos en el Palacio del Centro de Palenque. Los antiguos escultores mayas crearon representaciones detalladas de guerreros, esculpidas en las propias paredes del edificio. Lo más especial es la manera como representaban a los seres humanos. Mira este rostro. Pareciera que es un verdadero ser viviente. Y de eso se trata el arte de Palenque, traer a la vida a individuos en formas absolutamente verosímiles. De veras tiene un aspecto muy realista. Y el texto nos dice cuáles son sus nombres, de dónde vienen, quiénes son, lo cual nos habla de un obvio interés por la biografía. Entonces lo que tenemos aquí es el intento de los mayas de reflejar su historia en sus obras de arte. Y lo hacen con un sistema escrito que en realidad representa el lenguaje. Esto significa que podemos empezar a oír sus palabras y sus voces al darles vida a estos personajes. Los mayas fueron un pueblo muy letrado. Crearon un lenguaje escrito detallado en forma de jeroglíficos. Basados en cálculos astronómicos, desarrollaron un calendario de 52 años que registra días y eventos celestiales con sorprendente precisión. Aquí en Palenque, la obra capital de su desarrollo arquitectónico la podemos encontrar en el centro de la ciudad, la Torre del Palacio. Mide 7 pisos desde la base. Mary nos explica que Pakal el Grande encargó la torre por varias razones. Era un sitio de defensa, de observación de las estrellas y también una manera de que los arquitectos e ingenieros se pavonearan de su arte. Nunca antes se había hecho nada parecido. Así que bajo el reinado de Pakal, los mayas aquí estaban haciendo cosas nunca vistas en Mesoamérica.
Un fenómeno muy llamativo. Pero Mary me dice que una serie de recientes descubrimientos en Guatemala están revolucionando los conceptos de los arqueólogos. Estos nuevos sitios están alterando en el tiempo el momento en que los mayas alcanzaron su apogeo como civilización. Lo que parece estar descubriéndose es que los mayas empezaron a construir ciudades ya en el año 500 a.C. o incluso antes. Ciudades de verdad de este mismo tamaño, hasta más grandes, y pareciera que un lugar como Palenque podría haber sido más bien uno de los últimos en construirse y recién empezamos a saberlo. Antes de que los mayas clásicos dejaran su huella en la región, hubo un periodo más temprano de ocupación, antes del año 250 después de Cristo y remontándonos hasta el 2000 antes de Cristo. Los arqueólogos han llamado esa era el período preclásico y lo han definido simplemente como una época de sociedades tribales. Pero ahora están emergiendo de la selva ciudades enteras, algunas que datan desde mucho antes de la era cristiana. Eso es justo lo que los arqueólogos están empezando a descubrir ahora. Sitios de Guatemala que parecieran ser el centro de todo, el origen de la civilización maya. Estoy saliendo de México y me dirijo 225 kilómetros hacia el este, a Flores, en el norte de Guatemala, sobre el límite sur de la selva del Petén. Flores me servirá como punto de partida para mi viaje a la ciudad preclásica de San Bartolo, la cual alberga increíbles nuevos descubrimientos, evidencias arqueológicas que indican la existencia de una sociedad maya preclásica muy avanzada. De aquí a San Bartolo son como unos 140 kilómetros. Caminando por la selva me llevaría 6 días, pero tengo una idea mucho mejor. Será toda una aventura. La mayoría de los viajeros que vienen a la selva del Petén lo hacen para visitar unas ruinas mucho más famosas, solo 60 kilómetros al norte de Flores. Vienen por miles para ver la clásica ciudad maya de Tikal. Esta es Tikal, una de las más grandes ciudades mayas. Durante el período clásico fue la capital del Imperio Maya. Se encuentra en un punto medio entre Flores y San Bartolo. Durante siglos, el Petén ha escondido incontables sitios mayas. En ocasiones, esta densa selva nublada se hace impenetrable, pero eso no ha impedido que los arqueólogos sigan explorando los orígenes de los antiguos mayas. Uno de ellos es el doctor Bill Saturno, de la Universidad de New Hampshire, quien descubrió San Bartolo en 2001 y ahora está dispuesto a mostrarme nuevas evidencias que están revolucionando nuestro entendimiento de los primeros mayas. Bill, ¿qué te trajo hasta aquí? Estábamos siguiendo rumores de que unos saqueos recientes en el área habían dejado al descubierto 3 nuevos monumentos. ¿Y los encontraron? No, llegamos aquí después de 2 días de viaje que planeamos para un solo día. Nos quedamos sin agua ni comida y para cuando llegamos al sitio no había monumentos. Medio deprimido y deshidratado, entré en las excavaciones de unos buscadores de tesoros, realmente para alejarme del sol. Y una vez adentro, justo donde ya no llega la luz, encendí la linterna y allí estaba. Lo que halló Bill ha sido descrito por algunos como el descubrimiento maya más grande jamás realizado. Los saqueadores excavaron el interior de esta pirámide de 8 pisos, ahora cubierta por la selva. Buscaban objetos que vender en el mercado negro. Sin darse cuenta, dejaron expuesto un templo preclásico en el interior de la pirámide, el cual data del año 100 a.C. Esta pared pareciera ser parte de la pirámide original, pero no lo es. El contenido es tan valioso que Bill debe sellar la entrada cada vez que no está excavando aquí. 5 guardias vigilan el hasta ahora más antiguo de todos los templos mayas. Veo que aquí atrás tienes pico y pala. ¿Cuál uso? Yo diría que el pico. Bien, perfecto. Para ver el sorprendente descubrimiento de Bill, primero tenemos que romper la pared. Una vez que hayamos extraído una piedra, quizás avancemos con rapidez. Perfecto. Es una pared sólida. La pared tiene un grosor de unos 30 centímetros y las piedras están unidas con mortero. El mortero es fácil, pero la piedra... Para romper, tengo que perforar el mortero. Ya tengo un pequeño agujero aquí.
Ahora puedo usar la cuña, ¿no? Sí, escarbemos. La cuña sirve para aflojar la roca. No tienes que sellarlo, ¿sabes? Puedes dejármelo abierto. Adelante. Muy bien, ya la abrí. ¿Me pasas la linterna? Y estoy apenas a 2 minutos de ver en exclusiva este antiguo templo maya. Al regreso, Bill me conduce al interior de la pirámide de San Bartolo. ¿Hay algo aquí a lo que debiera temerle? Arañas cavernícolas. ¿Arañas cavernícolas? Para ver lo que algunos han llamado el descubrimiento maya más grande jamás realizado. Estoy explorando los orígenes de los mayas, una antigua civilización que surgió en Mesoamérica alrededor del año 2000 a.C. He visto las grandes ciudades de Palenque y Tikal, construidas durante el período clásico, tenido como la época de mayor apogeo de la civilización maya. Ahora estoy investigando la génesis de esta sociedad compleja y poderosa. En la selva del Petén, Guatemala, me he introducido en la protegida pirámide de San Bartolo para ver un templo escondido en su interior que data del año 100 a.C., la era preclásica maya. Sígame, voy a... Junto con el doctor Bill Saturno, arqueólogo jefe de las excavaciones, me preparo a ver lo que algunos estudiosos han llamado el descubrimiento maya más grande jamás realizado. ¿Hay algo aquí a lo que debiera temerle? Arañas cavernícolas. ¿Arañas cavernícolas? Estas arañas lucen amenazadoras y me han dicho que sus picaduras son dolorosas, pero no mortales. Dentro de esta pirámide hay un laberinto de túneles artificiales. El aire es caliente y húmedo, 30 grados de temperatura y 98% de humedad. Derecho por aquí. Por aquí, de acuerdo. Irónicamente, si los saqueadores no hubiesen penetrado en esta pirámide, Bill nunca habría hecho este descubrimiento subterráneo. Un mural preclásico de unos 10 metros de largo por casi 1 de alto, pintado hace 2100 años, es el mural más antiguo hallado en el mundo maya y uno de los mejores conservados. Todo esto se lee como si fuera un libro antiguo, deshojado y pintado en la pared. ¿Y qué nos dice? Nos cuenta la historia de la creación. Bien, ¿y quién es esta persona? Es el Dios superior de los reyes y aquí lo vemos ejecutando un sacrificio de sangre. Está sangrando por la ingle, que es la fuente de creación para establecer el mundo donde viven los mayas. ¿Está sangrando por el pene? Así es. Bueno, esa es la verdadera fuente de la creación. Bill me explica que los primeros reyes mayas gobernaban investidos de un derecho semidivino. Creían que su contacto con los dioses se podía mantener a través de estos sacrificios de sangre. Los reyes se perforaban los genitales y les ofrecían la sangre a los dioses con la esperanza de que este sacrificio les trajera tanto prosperidad como seguridad a sus súbditos. Los expertos creen que el sacrificio de sangre real continuó hasta el período clásico. Al sangrar, está renovando el mundo. Así es como lo veían, y los dioses establecían el patrón. Los dioses aportaban sangre para crear el mundo y los seres humanos daban la suya para mantenerlo. Y la historia sigue por todo el mural. Sí, claro. Llegamos al otro extremo del mural, a unos 8 metros por el estrecho túnel. De modo que lo que empieza en aquel extremo termina justo aquí, en esta escena. Sí, toda la épica de la creación está ligada a este evento. ¿Y de qué se trata? Tenemos la coronación de un rey. Tenemos a un rey sentado aquí, en un andamiaje de madera, y enfrente suyo unas manos que sostienen su corona. La corona es esta, ¿no? Exacto. Pero lo más impactante de este mural de 2100 años de antigüedad no son sus ilustraciones bellamente detalladas, sino esto. ¿Qué es esto? Ese es el texto. Escrituras sorprendentes, 300 años más antiguas que el texto maya más viejo descubierto anteriormente. Los arqueólogos han tenido que cambiar las fechas en lo que respecta a la escritura maya. De hecho, estas grafías son tan antiguas que aún no se han descifrado, aunque Bill ya ha identificado esta. Es un O, rey en maya. De modo que este símbolo escrito, además de la corona, significa que el joven es de la realeza, tal vez un rey. Así es. Es decir, que ya antes de la era cristiana esta gente tenía reyes. Sí.
Tanto en Palenque como en San Bartolo hay evidencias de reinados y elaborada artesanía y escritura. Pero este sitio data de más de 700 años antes de que Pacal el Grande reinara en Palenque. Y en San Bartolo se siguen produciendo hallazgos. En el año 2005, Bill y su equipo excavaron una tumba real preclásica a 1,5 kilómetros de la pirámide. Tomaron el contenido de la cámara funeraria y lo llevaron al laboratorio de Bill en Antigua, Guatemala. He dejado las selvas del Petén y venido a la bella ciudad colonial de Antigua, fundada por los españoles en 1543 y conocida por los tonos pastel de sus muros y sus impresionantes portones de madera. He venido a conocer el laboratorio del Dr. Saturno y ver yo mismo esos antiguos objetos mayas. La tumba preclásica que Bill encontró en San Bartolo representa la más antigua cámara funeraria real maya conocida hasta hoy. Los objetos encontrados en ella son extremadamente valiosos y se encuentran en algún lugar secreto de Antigua. Estos son los objetos hallados en la tumba de San Bartolo hace 2 años. Estas naves funerarias y esculturas, hermosamente conservadas, tienen 2100 años de antigüedad. Algunos de sus materiales, como el jade y la diorita, tuvieron que ser importados. Bill explica que la calidad y los detalles de estos objetos indican un verdadero interés de los mayas del preclásico por rendirle altos tributos funerarios a un personaje noble, incluso tal vez un rey. ¿Cómo podemos saber si se trataba de un rey o un gobernante en lugar de simplemente un hombre acaudalado que quería que lo enterraran con determinados objetos? Creo que la mejor evidencia es esta pieza de aquí. Es un peto de jade, se coloca en el pecho. Es algo que llevaron los gobernantes mayas desde este punto de la historia. Sin duda, y por los 900 años siguientes, vemos imágenes de reyes mayas llevando esto en el cuello. Entonces, cuando alguien se pone algo así en el cuello, basados en lo que sabemos de periodos mayas posteriores, podemos decir que es alguien de la realeza. Así es. Conjugando estos objetos reales con los textos y murales de San Bartolo, los arqueólogos tienen ahora una visión completamente nueva de la civilización maya preclásica. Lo que una vez se pensó eran agricultores tribales, ahora resulta que tenían un elevado desarrollo de la artesanía, siglos antes de que se iniciara el período clásico. Es decir, que fue un largo proceso de florecimiento y prosperidad. De repente se borró la línea que dividía el clásico del preclásico. En la actualidad, la mayoría de los sitios preclásicos como San Bartolo están cubiertos por la selva. Para ayudar a los arqueólogos a buscar esas ciudades perdidas, Bill ha empezado a experimentar con arqueología de última línea, desde el espacio. En colaboración con la NASA, Bill coordina satélites para que busquen ciudades mayas. Estas imágenes computarizadas provienen de cámaras infrarrojas enfocadas en las selvas guatemaltecas. Tratando de ver a través del techo vegetal, estas cámaras sensibles al calor pueden detectar pirámides y templos mayas escondidos. Para evaluar sus resultados, Bill apunta sus cámaras hacia su propio sitio arqueológico, San Bartolo. Lo que estamos viendo es cómo luce San Bartolo desde el espacio. Vemos que las copas de los árboles que crecen en San Bartolo y cubren su arquitectura reflejan la radiación solar de forma distinta que los árboles de los alrededores. ¿Estás diciendo que las áreas rojas son donde la vegetación no oculta ruina y que las verdes sí? Exacto. Esto saca a relucir la arquitectura de San Bartolo. Cuando la comparamos con las imágenes, podemos observar que destaca justo en estas manchas verde amarillentas. Sí, se ve muy claro. Es decir, que en todas las áreas de color verde podría haber construcciones. Así es. Esto cambia por completo la manera de hacer arqueología en la selva. Cualquier lugar donde haya selva o bosques, allí donde la selva se había encargado de ocultar restos arqueológicos, los arqueólogos se pueden valer ahora de esa misma selva para hallar lo que ella nos oculta. Realmente es increíble. Si esta tecnología demuestra ser efectiva, incontables ruinas mayas serán redescubiertas en Centroamérica y México. Usando satélites espaciales, ahora estamos escarbando el follaje de la selva para ver qué puede haber oculto bajo él. Al regreso, me elevaré por el cielo para redescubrir una ciudad maya perdida en la selva y me adentraré por túneles hasta el centro de una antigua pirámide donde uno de los primeros constructores mayas dejó su huella. La mano de los mayas. La mano de los mayas.
Los expertos creen que los antiguos mayas fueron la primera civilización letrada que evolucionó en el hemisferio occidental. Construyeron grandes ciudades, hicieron hermosos trabajos de escultura y artes gráficas y desarrollaron el primer lenguaje escrito del Nuevo Mundo. Pero, ¿en qué momento comenzaron los mayas a surgir como una civilización evolucionada? He visto los grandes murales y objetos reales en San Bartolo, un sitio preclásico. Pero para comprender bien a los mayas, debo ver el mundo que crearon. Estoy regresando al norte de Guatemala para aventurarme más profundamente en la remota selva del Tepén, hasta la Cuenca Mirador. Es una de las extensiones de selva tropical virgen más grandes que quedan en Centroamérica. Estoy viajando con el arqueólogo Richard Hansen, quien aceptó llevarme a la ciudad maya preclásica de El Mirador, que él ha estado excavando durante 8 años. ¿Ya llegamos? El Mirador estuvo casi literalmente perdida en la selva 18 siglos antes de que Richard comenzara su trabajo. La llamada Cuenca Mirador abarca casi 240,000 hectáreas de selva virgen. Basado en sus hallazgos, Richard cree que los primeros mayas comenzaron a poblar las tierras bajas de la región hacia el año 1000 a.C. y que el Mirador surgió como ciudad importante entre los siglos III y II antes de la era cristiana. La llamamos la cuna de la civilización maya porque fue en esta cuenca donde comenzaron a asentarse y desarrollar todo su complejo sistema social, político y económico. Hace mucho, mucho tiempo. ¿Fue lo remoto del lugar y la falta de accesos lo que básicamente conservó estos sitios durante tantos siglos? Correcto. Las ciudades que vamos a ver son las más grandes y primeras ciudades mayas de Mesoamérica. Richard dice que el área de El Mirador podría ser del tamaño del centro de Los Ángeles, pero por ahora no puedo ver nada. Incluso desde el aire no hay pirámides visibles ni templos como los de Palenque o Tikal. El Mirador está completamente cubierto por la selva. Luego, un gran montículo emerge en la jungla. Desde esta altura y a este ángulo, se puede ver que son construcciones inmensas, de hecho las más grandes jamás levantadas por los mayas. Richard me dice que la pirámide más grande mide 22 pisos de altura y que la plataforma de la base cubre 185,000 metros cuadrados. ¿Y podemos bajar allá para verlo de cerca? Claro, eso es lo que haremos. Es sorprendente cómo cambia el paisaje cuando uno empieza a descender hasta el suelo. Desde el aire uno tiende a verlo todo compactado. Tanto en San Bartolo como en El Mirador, la arquitectura preclásica permanece cubierta por la selva. Para ayudarme a entender cómo habría lucido un edificio preclásico hace más de 2000 años, Richard me lleva primero a una excavación, un templo que él ha llamado Estructura número 34. Lo que hicimos en este caso en particular fue colocarle una delgada capa de yeso a la estructura original. La estructura número 34 ilustra tanto el montaje de escaleras como el trabajo artístico que adornaba los antiguos templos mayas de El Mirador. Las fachadas estaban cubiertas con una capa de yeso y profusamente pintadas de rojo, color obtenido de hematites u óxido de hierro. A cada lado de las escaleras, dos grandes bustos mayas que Richard cree representan a un rey maya llamado la zarpa del gran jaguar. Esto es una pata de jaguar de 3 dedos con sus garras. Los escalones que suben hasta la plataforma del templo lucen mucho más grandes que los que subí en Palenque. Sí, y en otros sitios clásicos donde los escalones son pequeños. Uno tiene que andar de lado. Tengo los pies muy grandes, pero aquí es distinto. Uno puede subir y bajar muy fácil. Muy altos, muy uniformes, siempre son los mismos. Todos los escalones del preclásico parecen tener este patrón. Y los demás montículos, a mí me parecen simples colinas, pero tú dices que debajo de ellas... Esto es lo que hay. La estructura número 34 yace sobre la plataforma de la pirámide del Tigre, junto con otros templos pequeños. Para entender la escala y el tamaño tan inmensos de esta estructura preclásica, Richard y yo decidimos escalar la pirámide del Tigre, construida alrededor del año 100 a.C. Es difícil verla enterrada bajo la jungla, pero Richard me dice que ocupa 6 veces el área de la pirámide más grande de Palenque y tiene más de 18 pisos de alto.
Asombrosamente, los mayas que construyeron esta pirámide usaron simples herramientas de piedra y cargaron a mano miles de bloques de construcción hasta el lugar. Todas y cada una de las piedras se necesitaron unos 5 millones de días hombre para levantar solo este edificio. Eso significa 1000 hombres trabajando 13 años para construir la pirámide del Tigre. Los primeros mayas aquí en la Cuenca Mirador construyeron pirámides de unas dimensiones nunca igualadas por los mayas del período clásico. En el tope de la plataforma de esta pirámide, Richard me muestra un diseño único que dominó el período preclásico, la tríada. Son 3 estructuras dominantes, una central aquí y estas 2 subestructuras que la flanquean y están una frente a la otra. Y esto era importante, crearon estas muy específicas. Toda la plataforma fue construida para los 3 edificios. Los complejos de pirámides de El Mirador conforman un estilo arquitectónico triádico. 3 estructuras piramidales sobre una gran plataforma. 2 pirámides pequeñas flanquean una gran pirámide central. Desde el año 300 a.C. hasta el inicio de la era cristiana, este fue el formato estándar en arquitectura. Richard me cuenta que el hombre que encargó la pirámide del Tigre debió haber sido un rey maya equivalente a Ramsés II de Egipto. Tanto en Palenque como en San Bartolo he visto evidencias de reyes mayas, pero Richard no ha encontrado una sola tumba real en El Mirador, al menos por ahora. En el año 2003, excavó por debajo de la estructura número 34 en busca de la tumba de algún rey. Aunque no encontró ninguna tumba, sí halló algo importante. Entramos por la trinchera que abrió por debajo de la escalera del templo. Aquí tenemos que andar con cascos. Te cae algo en la cabeza y te arruina el día. Y linternas también. ¿Linternas? ¿Linternas? Adelante. Rápidamente entiendo la importancia del casco. A medida que descendemos por el túnel, se hace cada vez más pequeño, tal vez 1,20 m de alto, estrecho y oscuro. Y sin aire que circule, el calor es atroz. Richard me enseña una pared que sostiene la estructura. Estas piedras son enormes. Más o menos 1,20 m de largo por 60 o 90 de alto en algunos casos, y pesan unos 500 kilogramos. Al cabo de 2000 años, las piedras exteriores del templo han sufrido una fuerte erosión. Pero en el interior podemos ver claramente que los primeros reyes mayas encargaron inmensas estructuras construidas con enormes bloques de piedra caliza. Comparadas con las pirámides de Egipto, estas piedras son pequeñas, pero comparándolas con otros sitios mayas como Palenque, son enormes. Son enormes porque para aquella época los mayas estaban desarrollando una producción especializada a fin de maximizar el uso de la piedra. ¿Y la arquitectura cambió para adaptarse a Lo eso? hizo, ayudó a moldear terrazas, a moldear nuevas formas, las paredes de los edificios. Incluso los artesanos preclásicos dejaron su huella en este templo. Abajo, en otro corredor, Richard me muestra un raro artefacto maya dejado por uno de los constructores del templo hace más de 2000 años. Josh, déjame llevarte atrás en el tiempo por un segundo. Quiero mostrarte algo. Ellos construyeron esta pared llamada pared célula, una de las tecnologías de construcción de la época para este tipo de obras. Pero una de las cosas que tenían que hacer era compactar el barro alrededor de la piedra. Y justo aquí podemos ver aún la huella de la mano de un hombre que trabajaba en eso. Así. Así. Sí. He visto huellas digitales del pasado, pero nunca había visto la huella de una mano La completa. huella de una mano completa es un nexo con su pasado. La mano de los mayas. La mano de los mayas. Richard calcula que les tomó 70 millones de horas hombre construir la pirámide más grande de El Mirador y que toda la ciudad se llevó varios siglos. Y con la evidencia de numerosas estructuras residenciales a lo largo de su periferia, esta ciudad maya del período preclásico pudo llegar a tener una población de hasta 100,000 personas. Pero ¿cómo pudo prosperar una sociedad tan grande en una de las regiones más inhóspitas de la Tierra? Al regreso, descubriremos el motor de la economía de los primeros mayas. Ten cuidado, que hay cocodrilos por ahí. ¿En serio? Y subiremos hasta la cumbre de lo que podría ser el complejo piramidal más grande del mundo. Estoy aquí en la lluviosa selva de América Central, explorando los orígenes de la antigua civilización de los mayas, la primera sociedad sofisticada y letrada que surgió en las Américas. He visto el enorme tamaño de las pirámides que construyeron hace más de 2000 años
e incluso estuve dentro de un templo para ver de primera mano la artesanía de los primeros mayas. La antigua ciudad de El Mirador se cree llegó a tener una población de hasta 100.000 habitantes. Fuerza humana más que suficiente para levantar estos monumentos. Pero ¿cómo lograron prosperar aquí, en las profundidades de la selva del Petén? Una región donde hoy en día lo que más se encuentra son poblados de cientos de personas. Para averiguarlo, el doctor Richard Hansen y yo estamos partiendo del centro de la ciudad de El Mirador y nos dirigimos 70 kilómetros al suroeste, a la vecina localidad de Carmelita. Richard me dice que la clave del éxito de los mayas del preclásico puede hallarse en las ciénagas cercanas. Aquí está bien. Veamos si tenemos todo lo que necesitamos. Basado en extensas excavaciones en El Mirador, cree que las tierras bajas, o simplemente bajos, son las que trajeron a miles de los primeros mayas a la región. Iremos pala en mano a uno de estos bajos a hacer una pequeña excavación. Me siento emocionado. Ya tengo mi pala. Estoy listo. Bueno, Josh, esto no es más que un remanente del antiguo sistema de pantanos que había en la cuenca Mirador. Y es la razón por la que se fundaron en esta zona esas grandes ciudades. ¿Esto es lo que trajo a los mayas aquí? Esto es lo que los trajo. Era en el lodo y el barro que sacaban de aquí donde plantaban sus cultivos. Ese lodo subyace justo bajo las aguas poco profundas de la ciénaga. Richard me dice que los antiguos mayas habrían transportado cestas y cestas de lodo hasta El Mirador y otras ciudades preclásicas vecinas. Lo que están haciendo ellos ahora. Exactamente. Transportar estos ricos suelos a sus jardines terraceados les permitió a los primeros mayas cultivar maíz, frijoles y pimientos dentro de los límites de la ciudad. Richard ha encontrado muestras de centenares de toneladas de este lodo por todo El Mirador. Siento que esto debe ser como una especie de viaje al pasado o algo así. Y vamos a tener que trabajar fuerte, creo. Bien, listos. Comencemos. Agarra ese cubo. Antiguamente habría sido una cesta. ¿Y el cubo? Hay uno justo ahí. Ten cuidado, mira que aquí hay cocodrilos. ¿En serio? Claro, y nosotros formamos parte de la cadena alimenticia. Por aquí hay un hoyo profundo. Si me hundo, álame. ¿Ves esto? Es muy buen material. Esto es lo que va a generar vida. Usar palas para extraer el barro es mucho más difícil de lo que suena. La verdad es que no lo estoy haciendo muy bien. Oh, lo siento. Pero por allá sí hay una buena producción. Parece que todo el mundo lo hace bien, menos yo. Cantidades de barro. Mira esto, mira esto. Esto es lo que tienes que tratar de extraer. Lo intento de nuevo hasta que por fin. Así se hace. Muy bien. Buen trabajo. Mira eso, es mucho más grande que todo lo que sacaste, Richard. Realmente es. Una inmensa cantidad de barro. Y esto nos da una idea de lo que tenía que hacer un antiguo maya. Sí. Exactamente el mismo proceso, pero con una cesta. Si yo no tuviera una pala... Muy bien, así es. Bien, tal vez así es como lo hacían, ¿no? Tal vez lo hacían así. Tal vez los No mayas... está tan mal. Solo llegas al fondo, escarbas la tierra y alas. Muy bien. Cieno fértil, Muy fértil. muy buen suelo, Y muy buen lodo. buen lodo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con él? Vamos a llevarlo a la terraza. Cuando dices vamos, ¿te refieres a mí? Después de recoger el cieno, los mayas lo transportaban en cestas en la espalda por varios kilómetros hasta las terrazas de sembradíos de la ciudad. Una vez más, dejaremos que te sientas como todo un maya. O como una mula. Mientras Richard me carga un arnés, me doy cuenta de lo difícil que era este proceso para los mayas. Estos cubos pesan 25 kilogramos cada uno y el piso lleno de fango es resbaloso. Nunca subestimen lo que han hecho por ustedes las bestias de carga. Deja de lloriquear y piensa que eres un maya. Una vez superado el impacto inicial del peso, realmente no es tan duro. Esta es la parte resbalosa. Richard construyó una terraza aquí en Carmelita para simular lo que hubiera sido una terraza maya hace 2000 años. Exactamente la misma forma y tamaño de una terraza preclásica. Vamos.
Fue algo... Bien, dime qué se hace ahora. ¿Lo vertemos? Viértelo nomás. He aquí mi contribución al huerto. Felicitaciones. Gracias. Sé que me las merezco. De modo que esto fue lo que les trajo prosperidad a los mayas. Este fue el motor económico de todo su sistema social. Si yo tuviera que construir una ciudad, lo haría cerca de un manantial, no de una Claro, ciénaga. un lago limpio. Exacto, agua que uno pudiera beber. Suena lógico, pero no es tan sencillo. Si tú tienes la opción entre un lago y un pantano y te dicen quédate con el pantano, que así vivirás mejor, ellos lo hicieron. Y gracias a este cieno pudieron alimentar a centenares de miles de personas. De modo que estas terrazas fueron construidas con un suelo tan fértil y la agricultura era tan eficiente que pudieron mantener a toda una civilización. Y no solo eso, sino que además eran renovadas todos los años. Y así, con los recursos adecuados, pudieron pasar de ser pueblos pequeños a grandes ciudades. Y de una ciudad a un estado. Y de estados a civilizaciones. Todo a partir de este barro. No obstante, hasta hace poco tiempo los arqueólogos habían soslayado los logros de los primeros mayas. La verdad aceptada era que una sociedad maya compleja y avanzada no había surgido sino hasta siglos después. Pero sitios como el Mirador están cambiando esos conceptos. Richard y yo regresamos a El Mirador para escalar hasta la cumbre del más grande complejo piramidal, la Danta. Construido alrededor del año 200 a.C. en el límite oriental de la ciudad, el complejo está en la situación opuesta a la pirámide del Tigre, al oeste. En el tercer nivel, Josh, Richard cree que la Danta es el complejo piramidal más grande de la Tierra. Abarca casi 185,000 metros cuadrados de terreno. Y con una altura de casi 70 metros, es también la estructura más alta jamás construida por los mayas. Ah, mira eso. A medida que nos acercamos al pináculo, en realidad es la cumbre del mundo maya. Richard nos explica que el Mirador es solo una de varias ciudades preclásicas que se encuentran aquí en la cuenca Mirador. Son muchos sitios, por ejemplo la ciudad de Nagbe, por allá en el horizonte. Se pueden ver las grandes pirámides de Nagbe. Ese pequeño montículo bajo aquella nube. Sí, justo debajo de esa nube. ¿Algunas otras? Está la gran ciudad de Tintal, por aquí, en esta dirección. Ciudades vecinas del período preclásico como Nagbe, 11 kilómetros al sureste, y Tintal, 21 kilómetros al suroeste, estaban conectadas por una serie de vías hechas de piedra. Estas vías actuaban como los rayos de una rueda y conectaban todas las ciudades preclásicas de la cuenca Mirador. Cuando conectaron sus ciudades con este sistema de vías, las unificaron en lo que podría ser una sociedad con un solo estado. De hecho, Josh, creemos que esta fue la primera sociedad-estado del hemisferio occidental. Y hasta que se hicieron descubrimientos como los del Mirador y se excavaron sitios como este, los arqueólogos no pensaban que los mayas hubieran existido desde hacía tanto tiempo. Al menos no en el preclásico. Esto es algo que se suponía solo existió en el periodo clásico de la civilización Y maya. puesto que el periodo clásico de la historia maya comenzó unos 500 años después del desarrollo de El Mirador, tengo que preguntar, Entonces el periodo clásico ya no es en realidad